Muy buenas noches, Dios les bendiga. Empezamos hoy el culto, jueves 10 de septiembre. Bendecimos al Señor por esta oportunidad. Les saludamos a todos en el nombre del Señor. Que el Señor les siga bendiciendo a cada uno. Damos comienzo a este culto de alabanza y adoración a nuestro Dios y vamos a orar en la presencia del Señor. Padre Celestial, le damos gracias en el nombre de Jesús por su grande y mucha misericordia, por la vida, por la salud, por todo, Señor. Lo que recibimos es tu bendición y tu misericordia con nosotros. Te rogamos, Señor, tu dirección y tu ayuda sobre este servicio que hacemos, este culto, sea todo para la gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, estaremos escuchando una alabanza a nuestro Dios. Qué alegría encontrarás si no buscas el pecado, ni oyes los consejos de maldad, sino que en la ley de Dios siempre encuentras tu delicia y en ella buscas meditar. Si oyes los consejos que da tu Creador, al seguir las sendas de su amor, como un árbol junto al río crecerás. Nada igualará tu fuerza, pues tendrás su fortaleza. A su tiempo frutos buenos se verán. No habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos arrancar. Qué alegría encontrarás cuando elijas amistades que te acerquen a tu Salvador. Y en la ley de tu Señor te deleitas día y noche, tu camino siempre cuidará. Si oyes los consejos que da tu Creador, todo lo que harás prosperará. Como un árbol junto al río crecerás. Nada igualará tu fuerza, pues tendrás su fortaleza. A su tiempo frutos buenos se verán. No habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos. Como un árbol junto al río crecerás. Nada igualará tu fuerza, pues tendrás su fortaleza. A su tiempo frutos buenos se verán. No habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos. No habrá viento ni tormenta que te puedan de sus brazos arrancar. Bien, hermanos, vamos a hacer también, como hacemos en todo culto, la oración de intercesión. Una oración muy importante. Hemos tenido muchas respuestas de parte del Señor. Vemos que hemos dividido esta misma oración en 3 espacios. Tenemos los que están, hermanos y amigos, que están en primera línea, trabajando ahí en el área de la salud, y también incluimos a los choferes de la locomoción colectiva. Entonces, bendecimos al Señor y tenemos en primera línea a nuestra hermana, la doctora Maret, al hermano Eddie Apolo, al doctor Guillermo Ayares, al doctor Rafael Riquelme, a la doctora Giancarla Gambi, a Ruth y Ellen del Águila, el matrimonio Alonso y Leticia, Patti y Moisés,
Nelson Venegas, Rafael Benavides, mi hijo Rafael y mi nieta Javiera, Paulo Collao, Brenda Miranda, Eric Castañeda, David y Elizabeth Higueras, Javiera Aravena, y como les decía también hemos agregado a los conductores de la locomoción colectiva. También en los enfermos tenemos a nuestra hermana Mari, que ayer se integró al grupo de WhatsApp y también estuvo en el culto con nosotros ayer. Victoria Fritz, matrimonio Almuna Rosales, Rodolfo León, Esteban Ancamín, Elena Soto, Juan Carrión, Nancy Romero, Ana y la Vaca. Hemos escuchado que nuestra hermana está mucho mejor, ¿ya? Así que bendecimos al Señor por ellos. Seguimos orando para que el Señor, que empezó la obra, Él la complete. Tenemos Heriberto Higuera, Miguel González, María Alarcón, Patricio Frías, Rosario Collao, Jessica Fuente Alba, María García, Virginia Bermúdez, Nora Riquelme, Alcides García, Gloria Valenzuela, Alicia Yaquén, Leonidas Campos Yaquén, Yana Chávez, Ana Vera, Isabel García, Daniela Jorquera, por nuestro hermano Juan Foster y por una joven que hemos estado orando, que estaba con una fuerte depresión y está mucho mejor. En la lista de peticiones tenemos a la hermana Charo Romero, Carmen Garrido, Lorena Pastene, Elizabeth Cifuentes, Neri Cifuentes, Andrés Cepeda, Carolina Alarcón, Tami, Miguel Úbeda, Marco Román, familia Valdivia Yanquén, Celia Bernal, Juan Foster y el nieto de mi hermana Margarita Almuna, Diego. También encargamos la oración por la hermana Herminia. Ayer le informaba que ella estaba mucho mejor. Así que bendecimos al Señor, sigamos orando para que Él complete la obra en su enfermedad. Está muy recuperada, pero todavía falta un poquito. Así que todos ellos los ponemos delante del Señor. Y también la hermana Gladys Villagrán, ella pidió la oración por su esposo que está muy grave, está agónico, decía, me comunicaban. Así que por todos ellos vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos a ti en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias porque a través, Señor, de esta programación, de este culto, podemos ser intercesores. Señor, te rogamos primeramente tu bendición sobre todos aquellos personas, funcionarios, muchos son nuestros hermanos que funcionan allí, Señor, en el área de salud, donde están muy expuestos, Señor, a contagio. Te rogamos que tu mano poderosa, tu gracia divina, ponga, Señor, cubierta sobre ellos. Tu palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Señor, bendíceles también a nuestros hermanos y familiares que son conductores de la locomoción colectiva. Te ruego que tú, en tu gran misericordia, también les guarde y también los libres de todo peligro, de toda acechanza maligna. En el nombre de Jesús, bendecimos a este grupo
para la gloria del Señor. También pedimos por los enfermos. Es una lista de enfermos. Hay muchos que ya han salido, que han terminado ya su tratamiento y algunos ya están sanos. Y damos gracias, Señor, porque en tu amante misericordia tú les has guardado, les has restaurado. Gracias por poner oído a nuestras necesidades, a nuestras peticiones. Señor, proclamamos salud para ellos. Con esa joven, Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos ese espíritu de depresión que empieza a asistir y a tirarse en contra de tus hijos. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Toda acechanza maligna, en el nombre de Jesús, la reprendemos. Como asimismo hay peticiones también. Tus hijos piden, Señor, en la necesidad y de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos para que podamos entender cuál es tu voluntad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús les bendecimos y proclamamos respuesta y victoria en sus necesidades. Gracias por todo, mi Señor, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, también avisos. Quería comentar la reunión de ayer, gracias al Señor, se han ido incorporando, pero faltan varios, ¿no? Y han estado muy buenas, muy bonitas las reuniones. Así que, hermanos, bendecimos al Señor por esa oportunidad que nos concede de poder estar, hermanos, reuniéndonos por la plataforma Zoom el día miércoles a las 8 de la noche, 20 horas. Así que, hermanos, Dios les bendiga y les acompañe con su gracia, y a los jóvenes también. Les pedimos a los jóvenes que se conecten el día domingo a las 20 horas, 8 de la noche, también por plataforma Zoom. Están comenzando las reuniones y esperamos que se vayan agregando para poder, hermanos, tener la bendición y vayan juntándose, ya uniéndose como jóvenes también. Bien, hermanos, bendecimos al Señor por todos estos avisos. Esperamos que tengan buena acogida y, como les decía siempre, cuando usted vea este programa, este culto, en el momento de la oración también usted pueda orar y pedir, interceder por todos ellos. Que el Señor les bendiga. Y ahora, hermanos, pasamos a la parte más importante de cada servicio, que es la palabra de Dios, que estará en los labios de nuestro querido hermano Jaime Ortiz. Que Dios les bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en este hermoso día, hermanos, por su gran amor, su gran misericordia para con nosotros, sus hijos. Bendecimos el nombre del Señor por su fidelidad, por su amor hacia sus hijos, hacia nosotros. Hermanos, un gran abrazo a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, les siga bendiciendo, les siga prosperando el Señor. Sigamos confiando en el Señor, en sus promesas. Vendrán problemas y luchas, pero el Señor nos ayudará para salir de todos los problemas que nos vengan, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a la palabra del Señor, hermanos, ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo capítulo primero de Salmo, capítulo 1, versículo primero en adelante. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
Bendito es el Señor. Damos gracias al Señor por su palabra, hermanos, en nuestro medio, por tener palabra del Señor en nuestro medio. Hermanos, dice aquí la palabra del Señor que bienaventurado el varón. Cuando dice varón, dice mujer también, ¿no es cierto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, que no gustó del mundo, que no anduvo en cosas pecaminosas. Hermanos, que dice la palabra del Señor que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón. Hermanos, mientras estudiaba esta palabra, venía a mi corazón dos cosas que son bien importantes. Aquel hermano que vino al Señor de una forma, estando en pecado, todos estábamos en delitos y en pecado, dice la palabra del Señor, muertos en delitos y en pecado, pero hay hermanos que gustaron del mundo, hermanos que hermanos estuvieron en el mundo, envueltos en vicios, hermanos en borracheras, en drogas. Muchos de nuestros hermanos, damos la gloria al Señor porque el Señor los ha levantado de ahí, ¿no es cierto? Pero dice aquí que bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, hermanos, ahora nosotros los que hemos venido al Señor, que hemos sido llamados por el Señor al trabajo de la obra del Señor, cual haya sido nuestra forma que el Señor nos haya recogido, debemos darle gloria y honra y alabanza al Señor porque Él lo ha hecho por amor. Hermanos, pero hay aquellos que hemos venido hacia el Señor. El Señor nos ha bendecido con una esposa, nos ha bendecido con hijos, hermanos, y nos ha bendecido con hijos pequeños, ¿no es cierto? La mayoría de los hermanos ya mayores están sus hijos grandes, pero los que aún tenemos hijos menores, hermanos, debemos procurar de que nuestros hijos no anden en caminos de pecadores. Debemos procurar que nuestros hijos no se sienten en sillas de escarnecedores, que nuestros hijos, hermanos, no gusten del mal del mundo. Hermanos, eso es lo que debemos procurar nosotros, de que nuestros hijos, dice la palabra del Señor, que estas palabras les repetirás a tus hijos, estando en el campo, estando en la ciudad, en todo lugar, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Hermanos, estas palabras debemos repetir cada día a nuestros hijos, la palabra del Señor. Hermanos, ahí en el libro de Efesios, hermanos, hay un versículo bien importante, pero antes de ir a Efesios, hermanos, quiero que veamos la palabra escarnecedor. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estaba viendo, hermanos, la palabra escarnecedor. Hermanos, ¿qué es lo que es un escarnecedor? Tiene varios significados. Hermanos, dice que es un hombre que se burla de los demás, que rechaza a los demás, que ofende sin temor, que ultraja, que ridiculiza a otros, hermano, insulta, calumnia o afrenta delante de varias personas. Mire todos los significados que tiene esta palabra escarnecedor. Hermano, el Señor nos libre de que nosotros nos burlemos de alguien, que el Señor nos libre que rechacemos, hermanos, a alguien por lo humilde o sencillo que sea, que hermanos, nosotros no ultrajemos a nadie, sino que estemos en el amor del Señor,
que no insultemos a nadie. Mire todos los significados que tiene esta palabra, hermanos, de escarnecedor. El Señor nos ayude para que nuestros hijos el día de mañana no sean unos escarnecedores, que no sean niños que se burlen de los demás. En este tiempo está muy de moda el bullying, ¿no es cierto?, en los colegios, en esos lugares, hermanos, donde hay niños. Entonces, el Señor nos libre a nosotros para que nuestros hijos no caigan ahí. Y si en alguna situación vemos a nuestros hijos, debemos llamarlo a la reprensión, ¿no es cierto?, a la disciplina del Señor. Mire, ahí en el libro de Efesios, amados hermanos, en el capítulo 6, Efesios 6, versículo 4, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. Vosotros, padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hermano, esta palabra nosotros debemos entenderla con el origen que el Señor estimuló, ¿no es cierto?, con esta enseñanza. ¿Qué es lo que es provocar a ira a un hijo, a un niño? Hermanos, cuando nosotros le quitamos, por ejemplo, el celular o la televisión, o le quitamos algunos permisos a nuestros hijos cuando ellos están en desobediencia, hermanos, los niños se enojan y lloran, y eso no les gusta. Pero no es eso, no es provocarlos a ira tomar esas decisiones. Provocarlos, hermanos, a la ira del Señor. O sea, no los provoquen a la ira del Señor. No provoquemos a nuestros hijos a la ira del Señor. Porque la ira del Señor se derramará, dice la palabra, sobre los hijos de desobediencia. Será derramada la ira del Señor sobre los hijos de desobediencia. Por lo tanto, dice: a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No los provoquemos a la ira del Señor. Cuando yo provoco a la ira del Señor a mi hijo pequeño o a cualquier hijo que tengamos nosotros, cuando yo doy permiso para que mi hijo, hermanos, vaya a una disco, por ejemplo, o cuando le doy permiso a mi hijo para que haga lo que él quiera, llegue a la hora que quiere a la casa, hermano, no tenga disciplina, hermanos, ese niño yo como padre lo estoy provocando a la ira del Señor. Por lo tanto, hermanos, no debemos provocar a la ira del Señor a nuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, dice. O sea, cuando yo disciplino a mi hijo, cuando yo lo amonesto en el Señor a mi hijo, no lo estoy provocando a la ira. Aunque el niño se enoje, aunque el niño llore, aunque el niño golpee la puerta, no importa, hermanos, pero yo no debo provocar a mis hijos a la ira del Señor. Nosotros, hermanas y hermanos, no debemos provocar a la ira del Señor a nuestros hijos. Expongamos a nuestros hijos a Cristo, no los expongamos al mundo. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Bienaventurado, volvemos ahí a Salmos, el varón que no anduvo en consejos de pecadores ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Hermanos, para que nuestros hijos el día de mañana no se sienten en silla de escarnecedores, hermanos, debemos disciplinarlos en el nombre del Señor, en la amonestación del Señor, para que vayan nuestros hijos con temor y con temblor del Señor creciendo, hermanos. Dice el versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bendito es el Señor. Bienaventurado, o sea, lo que leíamos al principio, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado el varón, ¿no es cierto? De ahí partimos, del versículo 1. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, dice, sino que en la ley de Jehová, sino que en la ley, en la palabra de Jehová.
hermanos, está su delicia. O sea, está hermanos, lo más preciado para Él, lo que Él más le gusta. Decíamos la semana pasada que, hermanos, si nosotros no escudriñábamos las Escrituras, no leíamos la palabra, no íbamos a tener fe. Y si no tenemos fe, no podemos apagar los dardos de fuego del maligno. Por lo tanto, amados hermanos, debemos llevar a nuestros hijos a que amen la palabra del Señor. Más que amen el cántico, que amen la palabra del Señor. Dice, porque en la ley de Jehová está su delicia. O sea, yo me deleito, yo me gozo, yo me siento cómodo, me siento bendecido en la ley, en la palabra de Jehová. Ahí está mi delicia. Sino que en su ley medita de día y de noche. Hermanos amados, qué lindo, qué importante, hermanos, que nuestros hijos, que nosotros podamos también meditar en la palabra del Señor día y noche. Día y noche, hermanos. Creo que los que estamos, hermanos, por la gracia del Señor, compartiendo la palabra, es lo que vivimos todos los días. Estamos, hermanos, en la noche recibiendo un versículo del Señor, recibiendo una palabra del Señor, y muchas veces, hermanos, las estamos anotando. Muchas veces tomamos, hermanos, el cuaderno, el lápiz, y anotamos lo que el Señor nos ha entregado en la noche. Hermanos, que en la ley de Jehová esté su delicia. Que meditemos en la palabra de día y de noche. Ese varón, esa hermana será bienaventurada en el nombre del Señor. Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Aquel, hermanos, que se deleita en la palabra del Señor, aquel, hermanos, que de día y de noche medita en la palabra del Señor, será como un árbol plantado, dice, junto a corrientes de agua. Hermanos amados, qué maravilloso ejemplo nos deja el Señor aquí en esto. Un árbol que esté plantado cerca de un río, hermanos, cerca de donde pasa agua, de un canal, de donde pasa la corriente de cualquier tipo de agua, hermanos, sea canal, sea río, hermanos, dice que ese árbol estará siempre verde. Ese árbol, hermanos, será, el Señor compara a aquel que estudia la palabra, a aquel que lee la palabra, a aquel que en la ley de Jehová está su delicia, a aquel que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Dice que será como un árbol plantado junto a corriente de las aguas. Hermanos, ¿cómo vemos un árbol plantado cerca de un río, en la corriente de las aguas? Hermanos, vemos un árbol verde, un árbol que está, hermanos, que sus raíces, hermanos, están saciadas de agua todo el día. Hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude a nosotros para que podamos, ¿no es cierto?, tener nuestras hojas verdes, hermanos, tener nosotros el fruto adecuado como árbol plantado junto a corriente de las aguas. Bendito y Él es el Señor, alabado es el nombre del Señor, hermanos, porque Él es maravilloso. Ahí en el libro de Jeremías, hermanos, en el libro de Jeremías, en el Jeremías capítulo 17, hermanos, versículo 8. Jeremías 17, versículo 8. Del 7 en adelante vamos a leer en el nombre del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas y junto a las corrientes, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Bendito es el Señor. El árbol dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bienaventurado aquel que confía en el Señor, no en los hombres, no, hermanos, en este asunto, hermanos, de religión, sino que
confía en Jehová, confiamos en el Señor. Bienaventurado el varón, bienaventurada la hermana, bienaventurado el joven que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. O sea, toda nuestra confianza la depositamos en el Señor, hermanos, porque de allá vendrá todo lo bueno a nosotros. David dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de parte de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De allá viene nuestro socorro. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. De allá viene nuestro socorro, hermano. De allá viene la bendición de parte del Señor hacia nosotros como hermanos, como familia, como iglesia. Amados hermanos, dice que el Señor aquí también compara como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae, que su hoja estará siempre verde y que dará su fruto a su tiempo. Es aquel que confía en Jehová, es aquel que medita en la ley de Jehová, es aquel que está preocupado por la obra del Señor, es aquel que está preocupado, hermanos, por llevar adelante la obra del Señor. El Señor nos libre a nosotros, hermanos, de ser obstáculos, de querer sembrar nuestra semilla en la congregación, de sembrar lo nuestro, hermanos, en el grupo donde el Señor nos ha establecido, sino que nosotros podamos ser de bendición, que nosotros podamos, hermanos, llevar una palabra de bendición, que nosotros nos sujetemos, hermanos, al líder que el Señor ha levantado en nuestro medio, que es nuestro pastor, ¿no es cierto? Que el Señor le dé gracia y sabiduría a él cada día. Amados hermanos, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito es el Señor. Dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echa sus raíces. Hermanos, qué maravilloso ejemplo nos pone el Señor. Bienaventurado el varón que confía en el Señor. Sigamos confiando en el Señor, que echemos raíces en el Señor, que no, hermanos, vengan tiempos de sequía, hermanos, y nos caigamos, que no vengan tiempos, hermanos, de vientos y nuestra casa caiga, sino que, hermanos, nosotros como hijos del Señor demos fruto, aunque, hermanos, haya sequía, aunque hayan momentos difíciles, aunque venga un año complicado, hermanos, como este año que ha venido, sigamos dando fruto. Aquel que está, hermanos, confiando en el Señor y está depositando toda su confianza en el Señor, no en los hombres, no en uno mismo, sino que en el Señor, en Jehová, porque el socorro para la iglesia no viene de parte mía, ni de alguno de nosotros, sino que el socorro para la iglesia viene de parte del Señor. En Él debemos depositar nuestra confianza. Y cuando así, hermanos, estamos actuando, nosotros estamos echando raíces frente al Señor, al lado del Señor. Él es la fuente de agua inagotable. El Señor es la fuente de agua inagotable. El Señor le dice a la mujer samaritana: si bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrías sed. Y nunca más vendrías aquí a buscar el agua. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros para que nosotros estemos pegados a Cristo. Cristo es la vertiente, es el río, hermanos, que nos va a nutrir como raíces, como árbol a nosotros, para que cuando vengan tiempos de calor, hermanos, no se notará, porque las raíces estarán tomando y bebiendo agua todo el día. Bendito es el Señor, hermanos. Volvemos ahí al libro de Salmos, en el capítulo 1, hermanos. Dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua, y da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Alabado sea el Señor, hermanos, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, dice, prosperará. Alabado sea el Señor, hermanos. Cómo nos ha ido a nosotros en nuestra vida, cómo estamos nosotros como familia, como hermanos individual, como jefe de hogar. Hermanos, debemos, hermanos, depositar toda nuestra confianza en el Señor, para que estemos, hermanos, en la disciplina, en la comunión del Señor, y así, hermanos, podamos llevar frutos, hermanos, como árbol en tiempo de sequía, en tiempo de problemas, hermanos, podamos ir adelante y llevar la bendición
del Señor. Les invito, hermanos, que oremos al Señor por esta su palabra. Hermanos, que Señor y el Espíritu Santo del Señor nos ayude a entenderla y a ponerla en práctica, hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por esta tu palabra, Señor, por los hermanos, Señor, que estamos oyendo tu palabra, Señor, los hermanos que estamos interesados en tu palabra, Señor. Rogamos a usted, Padre, que la gracia, la bendición suya, Señor, descienda en cada uno de nosotros, que su bendición, que su protección, Señor, sea en cada uno de nosotros como iglesia, Señor. Ayúdenos, Señor, para formar a nuestros hijos en disciplina, en amonestación del Señor, para no provocarlos a la ira tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, para no sentarnos en sillas de escarnecedores, para no ser, Dios mío, burla de nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos depositar toda nuestra confianza en ti, Señor, en cada momento, Padre, para que estemos plantados junto a corriente de agua, Señor. Y así nuestra hoja, Señor, siempre esté verde, y así nuestro fruto siempre esté dando a su tiempo, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada vida, Señor. Te rogamos, Señor, que la paz y la comunión tuya, Señor, descienda a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.